sobre todo Hamás, ha impactado en las últimas horas en Tel Aviv. Vamos a analizar todas estas cuestiones de la mano del doctor Antonio Basayote Martín, profesor de Historia y de Estudios Árabes e Islámicos, especializado en Oriente Próximo. ¿Qué tal? Muy buenas, Antonio, muy buenos días. Buenos días. Pues encantados de tenerte por aquí, como decimos, en un aniversario de un hecho que ojalá no hubiese ocurrido, pero intentando analizar qué ha pasado durante todo este año, Antonio, y sobre todo qué puede pasar a partir de ahora. La pregunta es clara, si estamos en el momento más tenso de este año de conflicto, parece que cada vez va más, ¿no? Que cada vez va escalando. Sí, efectivamente parece bueno, no lo parece, sino que las evidencias sobre el terreno revelan que la escalada además es exponencial, es que cada día o cada 2 días eh, el aumento de la violencia es cualitativo, no solamente es que sea cuantitativo, es que haya más masacres, más víctimas mortales, sino que además es de mayor envergadura, se están constantemente sobrepasando líneas rojas, siempre desde el principio ha sido por parte de Israel. Si bien es verdad, y me remonto, bueno, pues hace un año ya que lo comentaba, Sergio, es cierto que en lo que a las víctimas civiles concierne, ojalá nunca se hubiera producido el 7 de octubre. Ahora bien, hemos de tener en cuenta siempre el contexto en el que ocurrió ese 7 de octubre. El propio Antonio Guterres en Naciones Unidas, recuerdo perfectamente cómo dijo, bueno, estos ataques de la resistencia armada palestina, porque no debemos olvidar que jamás, como su propio nombre indica, y ha sido un movimiento de resistencia radicalizado, evidentemente, pero no partían de la nada. No hablamos de una generación de criminales espontáneos, sino que todo tiene un contexto y efectivamente ese 7 de octubre es la continuación del 6 de octubre, a su vez del 5 de octubre, y así nos podemos remontar como mínimo a 17 años de encierre literal, de cercamiento literal de más de 2 millones de personas en 365 kilómetros cuadrados, en una de las zonas más densamente pobladas del mundo, bueno, pues en una región que es más chica que, por ejemplo, que París. Y ahí, hacinar a 2.300.000 personas que son refugiados, que viven en condiciones miserables y a los que a lo largo de esos 17 años se les ha estado bombardeando constantemente, pues lo del 7 de octubre fue, en primer lugar, la explosión de una olla a presión. No cabía más, o sea, lo lógico hubiera sido que esa olla explotase. El 5 de octubre, el 9, un mes después, un mes antes, finalmente fue el 7 de octubre. Por otro lado, también para los palestinos, a pesar de las víctimas, no solamente directas, o sea, no solamente hablamos de más de 42.000 personas asesinadas, sino estamos hablando de más de 90.000 como mínimo heridos. Además de las 42.000 personas, más de 42.000 personas según Naciones Unidas, no solamente según las cifras oficiales que vienen de Gaza, sino cifras refrendadas por la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Además, hay como mínimo 10.000, 15.000 o muchos más personas sepultadas bajo los escombros. Ya hay cálculos, bueno, hace poco The Lancet lanzó un estudio que indicaba unas investigaciones, el prestigioso diario británico, que eran bastante más de 100.000 personas las asesinadas. Hemos de recordar que en Gaza las víctimas que se dicen más de 42.000 son víctimas oficiales, es decir, a las que se le ha tomado datos en hospitales, que no existen prácticamente. Entonces, estamos ante unos eventos calamitosos, pero decía que a pesar de esa virulencia, masacre brutal que va a traer más consecuencias, los palestinos, esos ataques, por otro lado, han puesto a la cuestión palestina, la han relegado del olvido
y la han puesto sobre la mesa. La cuestión palestina ha vuelto a estar. Estos días, inteligentemente, el gabinete de Benjamin Netanyahu, el gobierno israelí, ha sabido bien cómo desviar la atención de Gaza y de Cisjordania hacia Líbano. Por lo que ahora, bueno, pues además del caos y en toda la región, de paso al menos, se liberan de la presión interna que tenía el gobierno israelí que de su sociedad, que su sociedad estaba reclamando pues un alto el fuego con intercambio de rehenes, ¿no? Y bueno, ahora el foco está puesto en Líbano, por lo que el frente en Gaza y en Cisjordania queda relegado a un segundo plano. Bueno, pues pendientes de Gaza, de Cisjordania, sobre todo de Líbano, después de estos bombardeos, iba a decir del mayor bombardeo, pero es que cada vez o cada semana volvemos a decir esto, ¿no? Que es el mayor bombardeo que ha tenido lugar en Beirut. Te quiero preguntar también por la situación actual, Antonio, por esta escalada en la que estamos pendientes ya del ataque por parte de Israel, Irán que está preparado para responder. ¿Hasta qué punto puede llegar esto? Estaba leyendo precisamente hace escasos minutos que un general de alto rango de Estados Unidos ha ido pues, precisamente en estos días a Israel, Michael Kurilla, pues un poco para evaluar cómo va a ser la respuesta a Irán. No sé si se va a poder detener esta escalada, porque tampoco parece que nadie esté por la labor. Sí que están por la labor. La mayoría de los países de la región, estamos hablando ya de más de Oriente Próximo, lo que llamamos lo que en árabe es el Levante, el Mashrek, expandido a Oriente Medio, si incluimos Irán, incluso Turquía. Hablamos de que todos estos estados están, salvo el caso de Israel, oficialmente, declaradamente, están llamando a la contención. El otro día en Naciones Unidas salieron varios portavoces, creo que recordar, fue muy contundente, muy tajante en este sentido, el ministro de Exteriores jordano. Dijo, ante la supuesta amenaza que sufría Israel, que como digo no es una amenaza asistencial en ningún caso por muchos proyectiles balísticos que pueda lanzar Irán. No obstante, el ministro de Exteriores jordano dijo claramente: todos los estados, que además son muchos de ellos aliados de Israel, es el caso de Jordania, es el caso de Egipto, es el caso de Marruecos, aunque está en el Magreb, todos estamos completamente dispuestos a llegar a un alto el fuego. La condición sine qua non es que evidentemente Israel debe frenar la escalada bélica. Si os fijáis, a partir del 8 de octubre, quien lleva, digamos, la iniciativa en esta escalada militar, barriendo todas las fronteras y rompiendo todas las líneas rojas, ha sido Israel. Israel lleva la iniciativa. Irán se ha contenido hasta que se ha visto obligado a responder con dos ofensivas, la de abril muy limitada, de hecho se presume que acordada con interlocutores como podría ser Turquía, y esta última, como no podía ser de otra forma, con el asesinato de Hassan Nasrallah y el no contestado asesinato del líder de los negociadores de Hamas, del ala política de Hamas, Ismail Haniyeh, y la consecuente violación de la soberanía nacional, del espacio de la soberanía territorial iraní, con esos dos asesinatos, sí que la envergadura del ataque ha sido algo mayor. Pero bueno, insisto, más allá de los titulares y de que sí, de que 25 misiles fueron directos a zonas estratégicas, sobre todo desde el punto de vista militar, alcanzaron varias bases militares. Esos misiles balísticos no suponen ninguna amenaza existencial para Israel. Y por tanto, el balón está sobre el tejado de Israel. La cuestión que tenemos una vez más es de un doble factor. Por un lado, personal, Netanyahu no quiere que se pare este estado de guerra, porque le perpetúa en el poder y por tanto le protege
con inmunidad parlamentaria que tiene, o presidencial, aunque sea primer ministro, de los casos de corrupción que le acechan. Ante un eventual cese al fuego, ante una eventual elección dentro de Israel, si quedase fuera del gobierno, Netanyahu sería procesado más pronto que tarde, si es el caso. Entonces a él le interesa una guerra perpetua. Y más allá de esos intereses personales, además se dan una confluencia de intereses más que estratégicos, que también muy importantes son los intereses ideológicos, los factores, la motivación ideológica. Prácticamente ningún analista analiza la motivación ideológica del gobierno de Israel, que está liderado por 3 partidos fundamentalistas. Un partido de extrema derecha como es el Likud, pero gobernado con una persona que ha perdido el rumbo, que simplemente se quiere salvar a sí misma, que es Benjamin Netanyahu, primer ministro, y 2 partidos que son del movimiento colono, que son movimientos extremistas, fundamentalistas, mesiánicos, que hablan de recuperar las fronteras míticas, bíblicas, del Génesis. Estamos ante, como digo, 2 partidos, el caso de Ben-Gvir, el hogar judío, Fuerza Judía, y el caso de Bezalel Smotrich, como sabéis, ministro de Finanzas, líder del partido sionismo religioso. Son 2 partidarios de la expulsión de los árabes, son partidarios oficialmente, lo dicen explícitamente, de la ocupación del Líbano y más allá, de la ocupación y de la colonización de Gaza. Por lo cual, con este gabinete actual, con este gobierno y con el movimiento colono desenfrenado que está realizando la limpieza étnica en Cisjordania y en Jerusalén Este, no hay atisbo de paz. ¿Cuál es la situación? Interposición, o sea, obligación de las potencias extranjeras. Francia ha dado un paso adelante, por lo menos retóricamente. Debe ahora realizar un embargo efectivo de armas, cesar las armas a Israel para obligarle a sentarse a negociar. Es que si no, no hay otra. Si Israel se siente impune y siente que puede hacer lo que quiera con el apoyo incondicional de Estados Unidos, va a seguir atacando Siria, Irak, Líbano, Yemen, destrozando los territorios palestinos ocupados, que debería además proteger, aunque parezca mentira, y perpetrando un genocidio en todas reglas en Gaza. Pendientes de lo que ocurre en Gaza, también en Líbano y sobre todo de lo que pueda ocurrir con Irán en los próximos días. Antonio, como siempre, placer tenerte por aquí con nosotros para analizar cómo está la situación. Muchísimas gracias. Placer, Antonio. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Buenos días. Nosotros, precisamente, mirando lo que acontece en Oriente Medio, vamos